En los momentos de mayor oscuridad, el Señor ha manifestado su poder de maneras inexplicables. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Muchas gracias a todos por los mensajes que me han dejado y las impresiones que siempre comparten conmigo. En esta ocasión, quiero compartir, como la portada lo indica y el título lo deja plasmado, el milagro tras una hora sin respirar. Hermanos, voy a compartir vamos a decirlo así, una miniserie de 3 videos haciendo alusión a varias historias que ocurrieron durante la vida y el ministerio del presidente Lorenzo Snow. Pero primero quiero mostrarles el por qué lo hago y qué tiene que ver esto con estos últimos días en preparación para la segunda venida. En primer lugar, quiero hacerlo leyendo una cita que el presidente Jeffrey R. Holland dijo a los santos en República Dominicana en noviembre del 2024. Y él dijo lo siguiente: quiero que los jóvenes sepan que todavía hay milagros en esta iglesia. El milagro que yo represento con la restauración de mi vida es tan real como cualquier milagro del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento o Doctrina y Convenios o el Libro de Mormón. Los milagros todavía existen. Hermanos, muchas veces cuando leemos las escrituras, sobre todo en este año que estamos estudiando el Antiguo Testamento, asumimos que lo que ocurrió en el antiguo mundo, en dispensaciones pasadas, ocurrió y ahí quedó. No va a volver a ocurrir. Sin embargo, hermanos, todo lo que está en el Antiguo Testamento, en los libros canónicos, es un modelo de cómo actúa el Señor. Y muchas veces el Señor actúa a través de milagros, algunos tangibles, otros intangibles. Sin embargo, en palabras de un testigo especial de Cristo que estuvo del otro lado del velo, hermanos, no hay un testimonio más reciente que puedo compartir a continuación que estas palabras que el presidente Holland dijo. El milagro que yo represento con la restauración de mi vida es real. Es decir, él mismo estaba testificando del milagro de haber vuelto a la vida. Así que, hermanos, en preparación para la segunda venida, los hijos de luz deben creer en los milagros. Todavía existen milagros, hermanos, y vamos a necesitar, o si no, ya no estamos necesitando muchos milagros en estos últimos días, en un mundo de caos, conmoción y oscuridad. Ahora, vamos a hablar de Lorenzo Snow y quiero leer algo que se manifestó a través del padre del profeta José Smith, quien fue el patriarca, quien le otorgó a Lorenzo Snow su bendición patriarcal. En la bendición patriarcal dice lo siguiente: tendrás larga vida, vivirás hasta la edad de Moisés, pero no serás viejo, no te sobrevendrá la vejez, tu mente no se debilitará y tu cuerpo se mantendrá fuerte. Tendrás la capacidad de estar presente en carne y hueso y ver a Jesucristo venir en las nubes. Ningún poder podrá quitarte la vida mientras seas útil para los hijos de los hombres. Este mismo fragmento de la bendición patriarcal fue destacado, en otras palabras, en la revista Inside del diciembre del 2011 y dice: el Elder Snow poseía dones extraordinarios que utilizó para servir al Señor. En su bendición patriarcal se le prometió que aunque viviría hasta una edad avanzada, no sentiría los efectos del envejecimiento. Su vitalidad le permitió mantenerse activo en sus últimos años como apóstol y profeta. Entonces, hermanos, quiero destacar una parte de su bendición. Ningún poder podrá quitarte la vida mientras sea útil para los hijos de los hombres. Antes de avanzar con la historia eh, que está plasmado en la portada de este video, quiero compartirles una historia adicional, una historia previa a esa, y tiene que ver con este poder, ¿verdad?, que se manifiesta en la protección a la vida del presidente Lorenzo Snow. Esta historia la he llamado una descarga eléctrica. Y dice, y esto está plasmado en un archivo de BYU,
En una ocasión, una banda belicosa de 200 hombres atacó al pequeño grupo con la clara intención de agredirlos, un grupo de misioneros donde estaba el Elder Snow. Se abalanzaban sobre el grupo de misioneros como un torrente impetuoso. El hermano Snow escribió: se acercaron a pocos pasos y en un instante estaríamos a punto de ser superados. Cuando he aquí que una alarma como una descarga eléctrica recorrió sus filas y detuvo su avance como una avalancha que al descender por la ladera de la montaña se detiene en medio de su curso por una mano invisible. El Señor había dicho: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esto lo hizo citando Salmo 105:15. Hermanos, cuando leí esta historia, a pesar de que es pequeña, deja claro esa promesa que estaba plasmada en su bendición patriarcal, la protección, a tal punto que estos 200 hombres que superaban en número a este pequeño puñado de misioneros, fue testigo de una descarga eléctrica que recorrió todo ese batallón y los detuvo en seco, ahí en el momento los detuvo. Hermanos, ¿qué les hace recordar esto? A mí me hace recordar los ángeles que protegieron a Lot, a su familia, de esa multitud que quería entrar a su hogar. ¿Qué más recuerda esto? La protección que recibió Amón, aún dominado por el espíritu cuando estaba en el suelo. Uno de los lamanitas quiso levantar una espada para quitarle la vida y cayó muerto en el acto. Así que, hermanos, esto, a pesar de que es una pequeña historia y va a ser un preámbulo de lo que viene ahora, es una evidencia de ese cumplimiento de su bendición patriarcal. Ahora, la historia que es la parte medular de este análisis se ahogó en Hawái. En su primera conferencia general como presidente de la iglesia, Lorenzo Snow enseñó: dependemos del Espíritu del Señor para que nos ayude y nos manifieste de cuando en cuando lo que nos sea necesario lograr bajo las peculiares circunstancias que nos rodeen. Fíjense lo que dice, hermano: dependemos del Espíritu. ¿Le les es familiar a ustedes estas frases, estas palabras, hablando de estos últimos días? Este espíritu, ¿por qué es necesario? Para que nos ayude y nos manifieste de cuando en cuando lo que nos sea necesario lograr bajo las peculiares circunstancias que nos rodeen. Ahora voy a leer una peculiar, como él lo llama, circunstancia que rodeó la vida del presidente Snow. En 1864, los eldres Lorenzo Snow y Erra Benson, del Quórum de los 12 Apóstoles, partieron a una misión en el archipiélago de Hawái. Los acompañaban otros 3 misioneros, los eldres Joseph F. Smith, William Clough y Alma L. Smith. Cuando el barco ancló cerca de la costa de la isla de Maui, todos salvo Joseph F. Smith abordaron una embarcación más pequeña para llegar a la orilla. Al acercarse a la isla, los embistió una gran oleada, haciendo que el timonel perdiera el control de la embarcación. La lancha se volcó y todos los ocupantes cayeron al agua. Todos salieron a la superficie enseguida, excepto el Elder Snow. Un grupo de isleños se apresuró a prestar ayuda y llevó a William Clough y Alma L. Smith a buscar a su amigo en una lancha salvavidas. El Elder Clough relató: lo primero que vi del hermano Snow fue su cabello, el cual flotaba en el agua cerca de un extremo de la lancha invertida. Tan pronto como lo subimos a nuestra embarcación, le dijimos al barquero que se dirigiera a la orilla con la mayor velocidad posible. Tenía el cuerpo rígido y parecía estar sin vida. El hermano Smith y yo estábamos sentados el uno junto al otro. Colocamos al hermano Snow sobre nuestro regazo y de camino a la orilla le bendijimos discretamente y rogamos al Señor que le perdonara la vida, para que pudiera regresar con su familia y a su hogar. Al llegar a la orilla, recorrimos un breve trayecto para llevarlo hasta algunos barriles grandes que se hallaban sobre la arena de la playa. Lo colocamos boca abajo sobre uno de ellos y lo hicimos rodar hacia adelante y hacia atrás hasta que logramos que expulsara el agua que había tragado. Luego le frotaron los brazos y el pecho con un aceite que olía fuerte y lo hicieron rodar sobre el barril
una vez más para asegurarse de que todo el agua hubiera salido. Lorenzo todavía no mostraba señales de vida. Después de atenderlo durante cierto tiempo y sin ninguna señal de que cobrara la vida, quienes se hallaban observando dijeron que ya no podía hacerse nada más por él. No obstante, no estábamos dispuestos a darnos por vencidos y continuamos orando y atendiéndole con la certeza de que el Señor escucharía y respondería nuestra oración. Actuando por fe, William y Alma intentaron una vez más revivir a Lorenzo. Por la mente de William cruzó el pensamiento de que debía colocar su boca sobre la de Lorenzo y soplar tan fuerte como pudiera dentro de los pulmones del apóstol. Sopló alternadamente una y otra vez hasta que oyó un leve jadeo en la garganta de Lorenzo. El sonido lo animó y volvió a soplar hasta que el jadeo se convirtió en un gemido. Al poco tiempo percibimos algunas indicaciones muy débiles de que recobraba la vida, un débil parpadeo de los ojos, los cuales hasta entonces habían estado abiertos y tenían aspecto cadavérico, y un sonido apenas perceptible en la garganta fueron los primeros síntomas de que volvía la vida. Estos se hicieron más y más marcados hasta que recobró la conciencia por completo. ¿Cuál es el problema?, susurró Lorenzo al fin. ¿Te has ahogado?, dijo William. Le preguntó al apóstol si lo reconocía. Sí, hermano William. Sabía que no me abandonarías, respondió. ¿Están todos los hermanos a salvo? Hermano Snow, dijo William. Estamos todos a salvo. Al recordar la experiencia, el elder William Clough reconoció por qué el elder Alma Smith fueron capaces de salvarle la vida al elder Snow. No solo hicimos lo que se acostumbraba a hacer en tales casos, dijo, sino también lo que el Espíritu parecía susurrarnos. Hermanos, esto para mí es en realidad un milagro, no solamente el que pudiese volver a la vida el Elder Snow, sino también la guía que tuvieron estos dos hombres, estos dos compañeros de misión, William y Alma. Seguían lo que ellos decían y parecía que fueran susurros, susurros del Espíritu. Ahora, fíjense lo siguiente, volvió a la vida, dice esta publicación, una hora después, gracias a la aplicación inspirada de la reanimación boca a boca, una práctica relativamente desconocida en ese entonces. Hermanos, aquí hay algo que yo quiero destacar porque este es el primer video de varios que voy a hacer de la vida de Lorenzo Snow, pero este elemento particular me llamó la atención. Durante el trabajo de reanimación que estaban llevando a cabo William y Alma para tratar de salvarle la vida al Elder Snow, transcurrió, ¿verdad?, lo que dice esta publicación, una hora después. Una hora después de estos trabajos de reanimación, ¿verdad?, él vuelve a la vida. Es decir, duró aproximadamente unos 60 minutos sin respirar. Hermanos, esto literalmente fue un milagro. Sin embargo, para la época, dar reanimación boca a boca era una práctica relativamente desconocida. Vamos a decirlo así, una técnica poco conocida en la época. Sin embargo, ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu y estaban siendo guiados por él. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos el Espíritu Santo en estos últimos días? Ahora, fíjense lo que dijo el presidente Everett J. Grant en una publicación del Short News de 1999. En un discurso pronunciado en 1919, el presidente Everett J. Grant dijo sobre el incidente: de no ser por las bendiciones del Señor, al resucitar a Lorenzo Snow, quien llegó a ser presidente de la iglesia en 1898 y sirvió durante 3 años, no habría sobrevivido, pues se ahogó en aquella ocasión. Y sí, hermanos, literalmente se había ahogado. Es decir, no había manera, ya que naturalmente alguien diera esperanza de vida por alguien que se ha ahogado después de una hora y todavía sus compañeros seguían haciendo esfuerzos para reanimarlo. Ahora, hermanos,
Quiero mostrarles nuevamente la cita que les leí al principio. El Elder Snow dijo al inicio de ese viaje: dependemos del Espíritu del Señor para que nos ayude y nos manifieste de cuando en cuando lo que nos sea necesario lograr bajo las peculiares circunstancias que nos rodeen. Hermanos, literalmente en estos últimos días dependemos del Espíritu para, en palabras del 17º presidente de la iglesia, Russell M. Nelson, y el 18º actualmente presidente de la iglesia, Dallin H. Oaks, poder sobrevivir espiritualmente, y yo agregaría emocionalmente y físicamente, a estos días que estamos viviendo. Hermanos, esta historia no solamente trata del milagro de el Elder Snow, de cómo volvió a la vida, sino de cómo los compañeros fueron guiados en un momento de caos, de conmoción, de miedo, de no saber qué hacer. A pesar de todas esas circunstancias, el mensaje para nosotros es: no importa qué tan oscuro sea el momento, si tenemos el Espíritu Santo, como dijo el presidente Ayren en su momento a su esposa, todo estará bien. Testifico, hermanos, de que en la medida que escuchemos a los profetas y hagamos caso a las admoniciones que ellos nos dejan en cada conferencia, y nos esforcemos por vivir de manera recta a tal punto de gozar de manera constante de la guía del Espíritu Santo, todo estará bien. Y en preparación para la segunda venida, sabremos qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento. Testifico de que el Salvador vendrá por segunda vez. Su segunda venida será un momento glorioso para los justos y terrible para los desobedientes. Y estas cosas las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Los invito a que puedan compartir el video, reaccionar con un me gusta y dejarme saber sus impresiones en la cajita de comentarios. Lo que acaban de ver es el primer video de al menos 3 que voy a hacer durante este fin de semana, que nos van a enseñar cómo podemos creer y aumentar nuestra fe en los milagros. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces que utilicé para llevar a cabo esta presentación. Gracias, y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda